Para calcular lentes tóricas tenemos aparatos que están dentro del sistema Android o del sistema Apple con dos vectores, el vector SINCA y el vector SIA, como el Easy Toric Calculator, el IO Calculator de Logen, el Toric IO Calculator, el de Souza y el APRO, que probablemente sea el que más se usa dentro de estos. Y ahora, para calcular lentes tóricas con tres vectores, tenemos el cálculo de la cara anterior, el de la posterior y el SIA, que es el que nos ofrece David Flicker, que es un calculador absolutamente nuevo y que nos va a dar muchas alegrías, porque ya no hay que decir, y creemos que con la cara anterior así, la posterior debe ser así. No, vamos a tener el Total Corneal Power. También para los controles de giros nos valemos de los teléfonos, que los teléfonos hoy en día valen para todo, como sabéis, pues con el Toracy, con el Axis System, entre los sistemas Apple y también Android. Dentro de las calculadoras universales conocemos el Barrett Universal 2, que bueno, sí tiene en cuenta la cara posterior, pero asumiéndola, es decir, no realmente teniendo una cara posterior absolutamente conocida, y todo lo hace a través del nomograma de la escuela de Baylor. El Holaday Ion Consultant, que tiene los dos vectores, el Azor de Alpins, que tiene dos vectores, y el Panacea Toric de David, que como os dije antes, tiene un triple cálculo vectorial. Dentro de las calculadoras industriales, solamente la de Alcon nueva, ahora basándose en Barrett, tiene una estimación de la posición estimada de la lente, y los demás solamente usan el ratio constante 1,45, que lo hacen todas las calculadoras, menos la de Zeiss, que también estima la posición efectiva de la lente, más el SINCA, es decir, son bivectoriales. Evaluándolos, vamos a ver qué ocurre con la potencia predictiva, qué pasa con las fuentes de error, los nomogramas de ajuste y las calculadoras de última generación. En cuanto a la potencia predictora de una calculadora tórica, reside como calcular la potencia cilíndrica en el plano capsular, y el algoritmo puede ir por dos vías: la vía ratio constante de 1,45, que habéis visto dónde se usa, o el valor estimado de la LP, que es muchísimo más exacto. Si nosotros usamos el ratio constante de 1,45, vemos que como ya analizó Giacomo Savini, que para valores intermedios pues realmente coincide y acierta, pero ¿qué nos ocurre cuando el valor no es intermedio? O sea, que estamos viendo un valor que no sería una córnea de 44 de potencia con un eje de 28, pues resulta que el 1,45 se queda en 1,65, con lo cual no es exacto. Si vemos la eficacia de los calculadores industriales, ¿qué pasaría con ese caso? Vemos que las potencias de cilindro, que es lo que nosotros vamos a sacar, son las que tenéis arriba. Lo que el calculador halla es la potencia a plano córnea, y ahí ves que los residuales varían desde un 0,07 hasta un 0,45, de forma manera que están todos un poquito diferentes en la forma de ver las cosas. En cuanto a los factores de medida, no se debe utilizar la potencia real corneal, no utilizan la potencia real corneal. Si hay alteraciones en la superficie, nos van a dar problemas, y el no tener optimizado el SIA, que es muy importante, y hay gente que no tiene, pues entonces no podemos usar las calculadoras. En cuanto a los factores de cálculo, el ratio constante de 1,45 hemos dicho que es mucho peor que la estimación de la LP, donde hacen falta más factores para realmente estimarlo. Los factores de cirujano, que decía José Ángel antes, el marcado del este se nos puede ir ya ahí 3 milímetros o 4, y ya estamos introduciendo un error. Y al colocar y alinear la lente, al quitar el escolástico, pues muchas veces nos pueden rotar también. Y los factores industriales vamos a pensar que no existen, pero creemos que todas las potencias que nos ofrecen son realmente esas potencias, y sí que nos pueden incurrir en errores en los valores topográficos. Nuestra calculadora que tenemos diseñada de SIA, es importante no calcular la SIA aquí como pone con 3 ejemplos, sino que creemos que hace falta un mínimo de 30 para sacar un SIA que realmente nos para vaciar de él. Y entonces ahí veremos cómo nuestro centroide, en la representación del SIA en gráficas de doble ángulo, pues se encuentra realmente bastante cerquita
de lo que es lo que estamos buscando. En cuanto a los nomogramas de ajuste, cuando no tenemos factores lectores de cara posterior, pues tenemos el consabido de la Escuela de Baltimore de Baylor, y ahora con Baylor Abulafia Koch, como hemos visto en este último STRS, pues resulta que conseguimos bastante más, aproximarnos bastante más a lo que también queremos conseguir, aunque sea estimando la cara posterior, pero se estima realmente bien. Ahí podemos ver como Abulafia Koch qué resultados tiene. En el primero podemos ver en el antiguo calculador de Alcon, que es el primero de la izquierda de arriba, qué ocurre con el Holaday y qué ocurre con Barrett. Pasamos de un 0,55 de media de error, como el que Barrett tiene un 0,05. En cambio, el nuevo calculador de Alcon también llega a ese 0,05, y el Holaday más Abulafia Koch también va a llegar a 0,04. En cuanto a los últimos calculadores o los calculadores más avanzados, podemos hablar del panacea, como hemos visto, de Alcon y de Barrett. Este es el Danny Flicker, que ha enseñado el calculador que puramente está midiendo, está basado en el Total Corneal Power, más sencilla, con lo cual es un vector triple, y no hay correcciones ni aproximaciones ni de alguna forma algo que sea artificial. También tiene en cuenta el Design Residual Cylinder, que los dientes cada 10 años la córnea en el meridiano vertical se curva a 0,25, y entonces si operamos a una persona joven también lo podemos tener en cuenta para que el astigmatismo esté bien a la hora de cobrar, o esté bien a los 8 o 10 años. Bueno, pues es otra bondad que nos está dando. También usa el ratio posterior de forma real, como os he dicho, el anterior, y también el factor de asfericidad. Ahora, el nuevo calculador de Alcon, apoyado en la fórmula de Barrett, de ratio constante, también consigue una muy buena aproximación. Ya lo tenéis en la página de la STRS y de la APAX, para que lo podáis disponer de él, y para que os deis cuenta de las cosas buenas que tiene. Es que si veis estos dos ejemplos, introduce un factor de corrección del 0,66 para unas potencias bajas, y cuando las potencias son más altas, el factor de corrección es de 0,51, con lo cual todo cambia. Y como última diapositiva, creemos que a corto plazo todos los calculadores van a incorporar cálculos triples vectoriales en plan anterior corneal, van a perfeccionar los nomogramas y fórmulas como Abulafia y Koch, y van a incorporar calculadores de SIA. Muchas gracias.